¿Escuchan? No. ¿Hola? Sí. Sí, Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla? No. No. No ven nada, no ven la pantalla. A ver si pongo compartir. Y a ver si pongo esto. Compartir. Se me tildó esto. ¿Qué pasa? No. Esperen acá. A ver ahí. Compartir. No. Así. Ahora pueden ver la primera diapositiva Sí, sí. Sí, se la ven ve. completa. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a hacerlo un poquitito más rápido, ¿sí? Al introductorio de hoy, lamentablemente no es la metodología más apropiada, pero bueno, dadas las circunstancias de público conocimiento, tenemos que
remitirnos a darnos de esta forma. ¿Bien? ¿Leyeron el tema o no lo han leído? Sí, sí. Sí, sí, lo ¿Qué les llamo. Sí, pareció? profe, ¿Muy sí. complicado o no? ¿O no es muy complicado? Es medio largo, Mazo. siento extenso. Lo que pasa es que lo vamos a dividir en dos partes. Ahora vamos a hablar de las generalidades de inflamación, tanto aguda como crónica, pero la inflamación crónica con sus variantes la vamos a dar la semana próxima. Bien, bueno, vamos a empezar primero, si puedo, cambiar esto. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, lo que es la patología, cómo está constituida. La inflamación que vamos a hablar hoy está dentro de lo que es la patología general. Bien, después la vamos a ver aplicada a los sistemas o tejidos especiales. Habíamos hablado un poco del procesamiento de las biopsias y yo le había hecho hincapié que en la fijación de las muestras, sobre todo de los tejidos, es formol al 10%. Bien, y el alcohol se utiliza para las muestras citológicas como son los Papa Nicolau, por ejemplo. Algunas tomas de muestra, etc. Bueno, vamos a entrar de lleno en lo que es la inflamación y acá la primera diapositiva me prestan atención, ¿bien? Si ustedes leen la definición, miren, es la respuesta de un tejido vivo y vascularizado a una injuria o una anoxa. Está remarcado de color amarillo las palabras más importantes. El tejido tiene que estar vivo, ¿bien? Y vascularizado, no puede estar muerto. Por ejemplo, cuando ustedes cursen medicina legal, una de las normas, de las reglas, de los paradigmas de lo que es la medicina legal, es si es una lesión, ¿es vital o no es vital? ¿Qué quiere decir eso? Si la lesión fue producida en vida o en muerte. Bien, me van siguiendo, por ejemplo, si ustedes quieren producir una herida en un cadáver para simular que esa lesión fue producida antes de la muerte, nosotros podemos determinarlo a través de la inflamación. ¿Me explico? Los tejidos muertos no tienen inflamación. ¿Me explico? Tiene que estar vivo el tejido. Por lo tanto, sobre un cadáver o un tejido muerto nunca puede haber inflamación. ¿Sí? Por supuesto que el tejido vivo y vascularizado. Bien. Terminan habitualmente o el sufijo es la terminación de la palabra es enitis, por eso se suele aplicar a la terminación de los órganos habitualmente el sufijo itis, apendicitis, colecistitis, uretritis, epididimitis, pero bueno, hay órganos que, por ejemplo, el hígado no se dice higaditis, se dice hepatitis, lo mismo el pulmón, se dice neumonía o neumonitis, que lo vamos a ver más adelante, pero la neumonía y la neumonitis son dos procesos inflamatorios distintos que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en términos general, el sufijo itis nos indica inflamación. Hay que, por supuesto, definir si esa inflamación es aguda o es crónica. Uno dice apendicitis, pero no está diciendo si es aguda o crónica. Colecistitis, hay que especificar si es aguda o crónica, que ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Se entendió esta primera definición? Que lo más importante es la respuesta de los tejidos vivos y vascularizados frente a una anoxa. ¿Sí? No hay problema, ¿verdad? Bueno, acá vamos a volver a definir o a ver cómo se clasifica. Y acá me prestan atención. Las dos grandes clasificaciones que tenemos es en aguda y en crónica. ¿Bien? La inflamación aguda es aquella que se produce en forma rápida, minutos, pocas horas, pocos días, y se caracteriza por la exudación de líquidos y proteínas plasmáticas que conforman el edema y la migración de leucocitos, sobre todo neutrófilos polimorfonucleares. El término agudo o aguda hace referencia a la evolución en el tiempo, ¿sí? Si bien no existe un tiempo que ustedes digan, bueno, a ver, aguda es hasta el día 8, o aguda es hasta el día 15, o aguda es hasta el día 17. No hay un término exacto, ¿bien? Pero en términos generales, si dura más de 20 días, 25 días, ya es una inflamación crónica. ¿Se entiende esto? No existe un corte exacto, es decir, bueno, aguda es 7 días, después del séptimo día es crónica, no, de ninguna manera. Pero en términos generales dura pocas horas, pocos días o pocas semanas, ¿bien? Y se caracteriza por ser una respuesta sobre todo exudativa de líquidos
proteínas y leucocitos. A diferencia de la inflamación crónica, que demora, o mejor dicho, evoluciona o tarda mucho tiempo o persiste mucho tiempo, suele aparecer habitualmente seguida a una inflamación aguda, ¿bien? Pero no necesariamente es seguida a una inflamación aguda, sino que puede ser insidiosa desde el comienzo, o sea, puede comenzar como una inflamación crónica y persistir en el tiempo. Por supuesto que la duración es mayor que la aguda y se asocia a la presencia de linfocitos y macrófagos, o sea, células mononucleares. Es una inflamación de tipo proliferativa, se denomina, ¿eh? Porque proliferan los vasos, o sea, hay proliferación vascular, neovascularización se llama, fibrosis y destrucción tisular. Bien, esas serían las dos grandes diferencias entre una inflamación aguda y una inflamación crónica. Por supuesto que hay ciertas características un poquito más puntuales que las vamos a ir viendo ahora a medida que vamos desarrollando el tema. Bien, ¿se entiende hasta ahora lo que voy hablando? ¿Voy muy rápido? ¿Se están perdiendo? Todo No, bien, está todo bien. bien. Vamos No, está bien. bien. Bueno, perfecto. Acá tenemos otra definición, quizás un poquito más morfológica, de lo que es la inflamación en general. Bien, y es la interacción de respuestas, ahora lo explicamos, ¿eh? Es la interacción de respuestas inmediatas vasculares potenciada por mediadores químicos, generando líneas de defensa aguda o crónica con la posterior reparación de los tejidos. Lo habíamos definido que para que haya inflamación el tejido tenía que estar vivo y vascularizado. Por lo tanto, uno de los mediadores, o mejor dicho, que intervienen, interventores en la inflamación, son los vasos sanguíneos. Bien, por eso hay respuestas vasculares. Los vasos van a adquirir un calibre mayor, se van a vasodilatar, se van a congestionar y van a permitir que salgan del interior del vaso sanguíneo los polimorfonucleares hacia el intersticio. Bien, todos esos fenómenos, tanto vasculares, o sea, intravasculares como extravasculares, que ocurren en el intersticio, son mediados o potenciados por mediadores químicos. Que los mediadores químicos son sustancias biológicas, que pueden ser proteínas, enzimas, etcétera, que son secretados tanto por las células como por los vasos o por el intersticio. Ahora vamos a hablar cuáles son los mediadores más importantes y cuáles son las células que los sintetizan. Bien. Acá está, recién lo acabamos de decir, los elementos intervinientes en la inflamación. Lo más importante, por supuesto, que son los vasos sanguíneos, ¿no? Las células de la sangre propiamente dicho. Los mediadores químicos, que los hablamos brevemente, y las células de los tejidos. Las células de los tejidos, sobre todo en intersticio, que son los macrófagos, los fibroblastos y otras células más que vamos a ir viendo. Pero las principales son las que estamos nombrando. Bien, habíamos dicho que en base a la evolución en el tiempo puede ser aguda o puede ser crónica. Habíamos dicho que la aguda dura en general pocas horas, pocos días o pocas semanas. Y la crónica es la que dura o persiste en el tiempo. Bien, ya lo vamos a ver, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en las hepatitis, la inflamación crónica es la que dura más de 6 meses, para que se den una idea. O sea, tienen que transcurrir más de 6 meses para que sea crónica. Por eso les quiero decir que el término exacto, el corte, no existe. Va a depender del órgano y del tejido que estemos hablando. Pero en términos generales, la aguda dura poco tiempo. Acá tenemos las diferencias, o las características más importantes entre una y otra. Y acá tenemos, fíjense, el tiempo de evolución, lo estamos repitiendo varias veces, cosa que no se la olviden, porque es importante, se lo van a preguntar seguramente en el examen. El tiempo de duración, dijimos que son pocas horas, pocos días. En cambio, la crónica habitualmente persiste en el tiempo, es de comienzo lento. La inflamación aguda, la célula predominante en la inflamación aguda son los polimorfonucleares, principalmente los neutrófilos.
¿sí? Pueden haber neutrófilos también, por supuesto que lo vamos a ver más adelante, a diferencia de la inflamación crónica que predominan las células mononucleares. ¿Bien? ¿Cuáles son los mononucleares? Los que tienen un solo núcleo. Por ejemplo, los monocitos o macrófagos, los linfocitos, y acá me faltó agregar las células plasmáticas. En cuanto a la injuria tisular y la fibrosis, en la inflamación aguda suele ser autolimitada y en la inflamación crónica es progresiva. Hay mayor reparación del tejido con fibrosis tisular. Los signos locales sistémicos, recuerden que acá está la tetrada de Celso, que son síntomas locales, que es dolor, calor, rubor y tumor, que se deben a lo que vamos a ver a continuación, pero principalmente a todo eso que estuvimos hablando, a los mediadores químicos, a la vasodilatación y a la secreción de ciertas sustancias que van a producir esos síntomas generales. Y por supuesto que hay síntomas generales como puede ser la fiebre, el decaimiento, la astenia, que son propios de las inflamaciones. O sea, inflamaciones muchas veces se asocian también con infecciones. Esos signos locales dijimos que son y sistémicos son mucho más prominentes en la inflamación aguda que en la crónica. Y en cuanto a la morfología, lo que vamos a ver en los tejidos, o mejor dicho, en los tejidos, es una morfología exudativa, con exudación de proteínas y células y líquido. En cambio, en la crónica vamos a ver una morfología sobre todo proliferativa de vasos sanguíneos y de fibroblastos, cicatrizal. Acá tenemos un poquito como para que puedan ir reconociendo. Lamentablemente a mí me hubiera gustado mostrarle alguna diapositiva más que tenía para que puedan reconocer y que puedan ver en el microscopio, que reconozcan. Son fáciles de reconocer los glóbulos blancos que están circulando en los tejidos, o sea, en la sangre y en los tejidos, sobre todo en los tejidos, pero acá tenemos un polimorfo nuclear, miren cómo el núcleo es bien polilobulado. Tenemos el eosinófilo, obviamente pertenece a los polinucleares, habitualmente es bilobulado, tiene el citoplasma bien naranja o eosinófilo. Y el basófilo es muy raro de ver en los tejidos y en la sangre porque representa el 1%. Los mononucleares tenemos los linfocitos, si ustedes prestan atención, bueno, tenemos linfocitos B, linfocitos T principalmente, otros más como natural killer, etcétera, pero B y T, en el cual el núcleo habitualmente es grande, ocupa la mayor parte de la célula y el citoplasma es escaso. Y tenemos los monocitos o histiocitos, que son células bastante que se adaptan a los cambios. Es una célula que va cambiando mucho la morfología, pero la más clásica es esta forma en herradura que estamos viendo, un solo núcleo en forma de herradura, es la forma más representativa. Pero esta célula, presten atención, el monocito o histiocito, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y sobre todo la semana que viene, que, como dijimos, tiene una morfología que suele cambiar de acuerdo a la injuria celular que tenga. Es el gran simulador de la célula, le decimos muchas veces. Bien. Y la célula plasmática, que hoy yo me había olvidado de decirles, es una célula mononuclear que tiene el núcleo excéntrico, la cromatina habitualmente en rueda de carro, acá no salió del todo bien, pero es una célula que suele pertenecer o estar asociada mayormente a la inflamación crónica, sobre todo en ciertas patologías que vamos a ver más adelante. Una de ellas, por ejemplo, es la sífilis, que vamos a ver más adelante, en el cual la inflamación que predomina es por este tipo de células. Bien, voy muy rápido, ¿se va entendiendo lo que estoy hablando? Todo bien, está bien, profe. No, está bien. Bueno, perfecto. Acá tenemos una imagen para que veamos que la idea de que todo lo que veamos en la teoría puedan traducirlo a la microscopía, o sea, a la práctica. Bien, tanto a la práctica histológica como por supuesto después a la persona, no al individuo. Y acá tenemos una vasocongestión. ¿La ven acá? Una vasocongestión, un vaso sanguíneo dilatado. Estos rojos que ven acá son glóbulos rojos. Bien, seguramente esto que estoy marcando es un poquito de edema. Y después tenemos un gran número de células que no podemos ver bien qué son, pero algunas, si ustedes prestan atención, tienen el núcleo bilobulado y el color es bien naranja. Y acá tenemos que están extravasando o están saliendo del vaso. Ven cómo, de acuerdo al efecto de corte, acá lo vemos dentro de la luz, pero a medida que podemos ir viendo cómo se va cortando el vaso, vemos que están saliendo. ¿Ven? Que se van diseminando o
disipando hacia lo que es el intersticio. Y si ustedes prestan atención al intersticio, que es todo este tejido conectivo que está rodeando los vasos, acá seguramente hay otra pared vascular que no alcancé a tomarla bien, pero si yo les pregunto, ¿qué color tiene la mayoría de las células que estoy marcando? ¿Qué color es el citoplasma? Eosinófilo. Muy bien. El color es naranja o eosinófilos. Entonces, ¿qué tipo de célula es la que predomina en este infiltrado inflamatorio que les estoy marcando? Los eosinófilos. Pero claro, serían los eosinófilos. Y volvemos un poquito para atrás. Acá están los eosinófilos, que están dentro de los polimorfonucleares. ¿Me van siguiendo? Habíamos dicho que en la inflamación aguda, salvo excepciones, que las vamos a ver, predominan los polimorfonucleares. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo los neutrófilos, ¿bien? Pero recién no le mostré ni un solo neutrófilo, le mostré los eosinófilos. Esos eosinófilos tienen una característica. Primero que intervienen en la inflamación aguda, pero también intervienen en un tipo de inflamación, perdón, que se llama inflamación subaguda. Olvídensela lo que estoy hablando, ¿eh? La inflamación subaguda la vamos a ver más adelante, pero esto sí me interesa. Cuando hay un aflujo importante, marcado, predominante, fíjense que acá el 90% de las células son eosinófilos. ¿Le puedo marcar alguno? Acá, por ejemplo, esta parece que no es un eosinófilo, esta tampoco, y tengo que contarlo con los dedos. Acá parece que hay un polinuclear, pero la verdad que, y acá, por ahí, perdón, ahí arriba, un poco eso. El resto son todos eosinófilos. Cuando ustedes tienen un gran aflujo de eosinófilos en los tejidos, tienen que pensar, no hay muchas enfermedades que produzcan tanta cantidad de eosinófilos. Tienen que pensar que es una enfermedad alérgica, bien, porque los eosinófilos intervienen en las patologías alérgicas, que es una patología parasitaria, bien, los parásitos suelen traer o atraer eosinófilos, y esas serían las principales patologías que usted, por supuesto, que las alergias en general. Si ustedes esto lo ven, por ejemplo, en el intestino delgado y van a pensar que es una alergia, por ejemplo, a la leche, tienen que tener antecedente previo, o puede ser que si lo ven en la piel es una alergia o una ectopía que tiene el paciente, producto de una alergia cutánea a un determinado alergeno. Bien, es simplemente para que lo entiendan, que muchas veces nosotros los patólogos remarcamos el tipo de célula que predomina como para darnos cuenta o contextualizar el proceso patológico. En cambio, en la diapositiva que está enfrentada, lo que tenemos es un predominio de linfocitos. Bien, o sea, son linfocitos, yo no me puedo dar cuenta acá si son B o T, son linfocitos, algún histiocito, algún vaso sanguíneo, como estoy marcando acá con las células endoteliales, pero es totalmente notable la diferencia. Esto nos estaría indicando principalmente que seguramente estamos hablando de una inflamación crónica, en la cual predominan los linfocitos. Bien, después vamos a ver las excepciones, en las cuales estas células predominan. Bien, acá tenemos células de la inflamación, en este caso tenemos histiocitos, que habíamos dicho que los histiocitos o macrófagos intervienen sobre todo en las inflamaciones crónicas. Muchas veces suelen unirse conformando células gigantes multinucleadas, como las que estamos viendo acá. Muchas veces forman un círculo, como estamos viendo acá, completo o completado por núcleos. Y estas células se llaman células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño. Lo más probable es que esté fagocitando algún cuerpo extraño. ¿A qué se refiere con cuerpo extraño? Es una sustancia que un solo histiocito no puede eliminarla. Entonces tienen que unirse, agruparse para poder destruirla. Bien, seguramente hay algún polimorfo nuclear, algún eosinófilo. Y acá tenemos nuevamente, miren, acá tenemos los eosinófilos. ¿Ven que hay eosinófilos acá? Se los estoy marcando. Acá tenemos polimorfonucleares. Esto es un componente agudo, seguramente, de la inflamación, pero está en un contexto en el cual hay muchos histiocitos. Estos son todos histiocitos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el histiocito macrófago es la célula, la gran simuladora de las células? En este caso, adquirió una forma que parece una célula epitelial.
o epitelioide. Lo vamos a ver más adelante. Lo que les quiero decir es que acá tenemos una inflamación crónica que se reagudizó. O sea, no todo, o en medicina no todo es 2 más 2, 4, y no todo es inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Me explico? Hay inflamaciones crónicas reagudizadas, hay inflamaciones subagudas, etc. ¿Se entiende? Muchas veces se combinan. Si ustedes los confunde esto que estoy diciendo, olvídenselo. Simplemente por ahora sepan bien inflamación aguda e inflamación crónica. Acá tenemos un poquitito en este gráfico la evolución en el tiempo. Habíamos dicho que la inflamación aguda dura pocos días o pocas semanas y es exudativa, y la inflamación crónica es productiva y predominan los mononucleares. En este caso el ejemplo son los macrófagos. Acá es una fibra cardíaca que estamos viendo con una vasodilatación, y miren acá que tenemos polimorfonucleares. Este es un polimorfo nuclear neutrófilo, 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 que está infiltrando, por decirlo de alguna forma, las fibras musculares cardíacas. Seguramente acá hubo un infarto de miocardio, que lo habíamos visto, que va acompañado siempre de inflamación. ¿Se acuerdan que en el primer práctico habíamos hablado de la necrosis? Que la necrosis es la muerte de las células o los cambios morfológicos que les siguen a la muerte celular, acompañado de inflamación. En este caso, inflamación aguda, que la tenemos acá, en un proceso agudo de pocos días. Y acá tenemos esta misma lesión evolucionada en el tiempo, en el cual vemos que esas fibras musculares muertas son sustituidas por macrófagos, histocitos y fibroblastos. O sea, lo que va a quedar acá es una fibrosis reparativa. Bien, que sería un infarto cicatrizal, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿cuáles son las causas de la inflamación? Bueno, hay miles de causas, perdón. Tenemos desde las infecciones que se les ocurran, que lo vamos a ver con cada órgano, las necrosis tisulares que ya hablamos, los cuerpos extraños, reacciones inmunitarias, tumores, todos son causa de inflamación. Bien, y vamos a empezar con un poquitito más de detalle, ya que hablamos de las generalidades de la inflamación aguda. Bueno, ¿alguien se animaría a decirme o a resumirme lo que es una inflamación aguda? De a uno, ¿eh? No hablen todos juntos. O sea, una inflamación Parece que aguda, se fueron todos. A ver, una inflamación alguien habló. aguda es un proceso Agustín, inflamatorio a ver, caracterizado espera, por... espera que no te escucho. Empezá de nuevo. No, Sí, decía que una reacción aguda, o sea, una inflamación aguda, es un tipo de reacción inflamatoria que está caracterizada por una serie de procesos que suelen ocurrir en simultáneo, pero de manera secuencial. bien, Siendo en primer lugar la alteración del flujo y calibre vascular, que es dado en primer lugar por una vasoconstricción mediada por el sistema nervioso autónomo, y en segundo lugar por sustancias químicas como la histamina, el óxido nítrico, etc. En segundo lugar tenemos una alteración de la permeabilidad. Esta alteración de la permeabilidad se da por varias causas. La principal es por la contracción de las células del endotelio, también sí. causada por sustancias químicas. Las sustancias químicas pueden ser interleuquina 1, TNF-alfa, interferón gamma, C3A, C5A del complemento, etc. Y en tercer lugar, hay lo que se conoce como una migración leucocitaria, que a su vez se divide en 5 pasos que, bueno, son más largos de explicar, pero está dado para contener la noxa, digamos. Perfecto. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién había levantado la mano? Quería acotar algo. Bien. Creo que una de las chicas, ¿no? Ha bajado, ahora bajó la mano, no quiere hablar más. Bueno, está bien. Lo que vos me dijiste está perfecto. Es muy completo lo que me estás diciendo, pero hacela más corta. ¿Qué te tiene que quedar a vos? No me dijiste lo más importante de la inflamación aguda. Todo lo que me dijiste es perfecto. Está perfecto. ¿Qué te faltó decirme de la inflamación aguda? ¿Dura poco o mucho Tiene una tiempo? duración Las corta con características. Claro, presentación de tiene una síndromes duración vertiginosos. corta, es autolimitada, ¿eh? Y no dura más de pocas semanas, o sea, horas, días, pocas semanas. Bien, y se caracteriza por la exudación o por ser una inflamación exudativa. Y todos los pasos que vos dijiste ahora, que los nombraste ahora, los vamos a volver a ver, que está perfecto lo dijiste, ahora vamos a empezar a verlos, ¿bien? Acá tenemos, habíamos dicho que la inflamación aguda
se manifestaba clínicamente con lo que se denomina tetrada de Celso. La tetrada de Celso la van a ver en clínica o en semiología. Es un conjunto de signos y síntomas que se va a caracterizar primero por rubor, o sea, una coloración rojiza que se va a dar sobre todo por una vasodilatación, calor por el mismo motivo, un dolor habitualmente en la zona donde se produce la inflamación, que es dado habitualmente por las prostaglandinas, y ese rubor y calor, lo que va a producir también es una tumefacción o tumor. Tumor en el sentido estricto de la palabra, tumor es un crecimiento y nada más. Lo que pasa es que uno tiene incorporado en la cabeza tumor como neoplasia maligna, pero el tumor está aplicado en principio a lo que es la inflamación, que es una tumefacción, punto. Así debería considerarse el tumor. Lo que pasa es que uno le dice a un vecino, tengo un tumor, o fulano tiene un tumor y se pegan un susto bárbaro. Bien, el término tumor es un término más inespecífico que hace referencia a una excrescencia o a un crecimiento de un tejido y nada más. Y por último está acompañado de lo que es la impotencia funcional, o sea, esa área que presenta ese calor, rubor, dolor y tumor, tiene dificultad para el movimiento, por todo esto que estamos nombrando. Bien, acá tenemos la tetrada de Celso. Fíjense que acá tenemos un brazo inflamado, la tumefacción que mayormente va a estar producida por un edema, que es la extravasación de líquido intracelular al tejido extracelular, el rubor o color rojizo por la vasodilatación, lo mismo que el calor, y el dolor que lo habíamos dicho por las prostaglandinas. Y Virchow, por supuesto, agregó la pérdida o disminución de la función, que era lo que habíamos dicho, de esa zona. Bien, acá tenemos algunas... Profe, Sí, perdón, una pregunta. En relación a esa tetrada, ¿es exclusiva de la inflamación aguda o en general de la inflamación? de la inflamación aguda. Ah, ok, De la inflamación aguda es más característica. La inflamación crónica no suele tener la tetrada de Celso. ok, gracias. Bien, acá tenemos algunas imágenes para que ustedes vayan viendo. Habíamos dicho que estaba muy bien lo que recién me estaban preguntando. En cuanto a todo lo que es esa tetrada de Celso, se va a deber a los cambios locales que van a ir surgiendo a través de la extravasación de sustancias, sobre todo células inflamatorias agudas, principalmente polimorfonucleares, pero también exudado de líquido hacia el intersticio, y también van a intervenir otros órganos, como es el sistema nervioso central, el hígado, la médula ósea, que todo eso va a producir ciertas sustancias químicas que van a producir los sistemas, las alteraciones generales o síntomas generales, como es fiebre, decaimiento, cefalea, etc. Bien, o sea que en la inflamación aguda no solamente está afectada la región o el tejido afectado, sino que a través de esas sustancias químicas denominadas mediadores químicos, se afecta todo el organismo en general. Bien, acá tenemos los componentes que el compañero lo había descrito muy bien. Tenemos un componente vascular. Recuerden que en toda inflamación intervienen cambios vasculares y extravasculares. Los cambios vasculares, por supuesto, que es una vasodilatación. Previo a la vasodilatación hay una vasoconstricción transitoria rápida y después se vasodilata, aumenta el calibre del vaso para poder aumentar el flujo sanguíneo y de esa forma poder extravasar las células que tienen que ir al lugar determinado a destruir la noxa. Bien. Esos cambios estructurales de la microcirculación, con esa salida de proteínas plasmáticas que habíamos nombrado y polimorfonucleares, lo que dijimos es que van a ir al sitio de la injuria o de la lesión para destruirla. ¿Bien? Y acá tenemos un ejemplo de lo que es el sistema arteriolo-venoso, en el cual acá tenemos una arteriola en un extremo y en el otro extremo tenemos las vénulas con los capilares que están unidos. En este gráfico el sistema arteriolo-venular es normal, no hay vasodilatación, las arteriolas y las venas están conectadas en forma normal, y hay algún ocasional residente en el intersticio, que son los linfocitos y los macrófagos. Pero cuando hay una inflamación, sobre todo aguda,
Lo que suele haber que esas arterias y esas vénulas se dilatan, como habíamos dicho. Hay una vasodilatación producida por distintos mediadores químicos. Como dijimos, los mediadores químicos son sustancias producidas tanto por las células como por el endotelio, como por el hígado, por distintos tejidos que van a producir y van a contribuir a la inflamación. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la vasodilatación va a estar producida por la histamina, por el óxido nítrico, etc. Y lo que van a producir es una dilatación de la arteriola. Consecuentemente va a haber una dilatación de la vénula, por lo tanto el sistema capilar va a estar dilatado. Todo eso que va a producir, lo que va a producir es que haya una secuenciación de células que van a comenzar rodando, adhiriéndose al endotelio, migrando y depositándose en el intersticio, como estamos viendo acá. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo, miren, esto es una piel, lo ven acá, la piel con la queratina, la epidermis, y debajo tenemos estos vasos sanguíneos que corresponden al plexo papilar superficial. Estos vasos están totalmente alterados, hay una vasodilatación anormal, ¿la ven acá? Enorme, normalmente serían así como estoy marcando los capilares. Miren qué vasodilatación que tiene. Ya es anormal esta vasodilatación, por lo tanto acá lo que hay es una inflamación de la dermis, en este caso papilar, y ven que en su gran mayoría lo que podemos ver son eritrocitos por el efecto de corte, pero cada tanto vemos algún leucocito, yo no me doy cuenta qué tipo de leucocito es, puede ser que sean mononucleares o polinucleares, acá parece que sean mononucleares, que están migrando hacia lo que es el endotelio. Bien, primero estarían en el flujo laminar en el centro, pero a medida que se produce la éxtasis en el vaso, que hay enlentecimiento vascular, van migrando hacia la zona del endotelio, bien, hasta que se adhieren y después migran al intersticio. O sea, lo que les quiero decir con esto, que lamentablemente no tenemos imágenes histológicas para que la vean, porque pueden ir secuenciándolo y pueden ir viendo todo el seguimiento que estamos hablando. Bien, acá tenemos otro gráfico en el cual tenemos la primera diapositiva en la cual la presión hidrostática, en este caso, y coloidosmótica, están conservadas. Por lo tanto, el flujo es laminar, ocurre en el centro del vaso, como estamos viendo, y alejado de la periferia. Está repeliendo o repele todo lo que es el endotelio. Bien, a eso se llama flujo laminar. Pero cuando hay una inflamación aguda, una inflamación crónica, lo que suele ocurrir es que ese flujo laminar se altere, porque hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Ese enlentecimiento en el flujo sanguíneo, ¿qué puede producir? Que haya mayor aflujo de líquido hacia el intersticio, o sea, salida de líquido hacia el intersticio con bajo contenido de proteínas, y a eso se llama trasudado. Habitualmente menos de 1020 sería el peso. Bien. O lo que puede ocurrir es un exudado, que mayormente ocurre en la inflamación aguda, en el cual, además de haber fluido o edema, lo que suele ocurrir es que hay un gran número de células inflamatorias que migran al intersticio. Por lo tanto, vamos a tener una inflamación exudativa con alto contenido de proteínas y de edema, más de 1025 habitualmente. Bueno, creo que está bien. Acá vamos a ir viendo algunos ejemplos. Recuerden que recién hablamos de las respuestas vasculares a grosso modo. Bien, habíamos visto que los vasos responden fundamentalmente dilatándose, congestionándose y enlenteciendo el flujo sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos respuestas celulares, las respuestas de los leucocitos que están adentro del vaso. ¿Y cuáles son esas respuestas leucocitas? Las vamos a ir viendo. Primero ocurre un reclutamiento en el sitio de la injuria, de la anoxa. Bien, marginación, rodamiento, adhesión al endotelio. Ahora vamos a ir viendo con un gráfico, así lo van entendiendo. Transmigración a través del endotelio y migración al intersticio por los factores quimiotácticos. Y acá tenemos el gráfico. Fíjense que acá estamos dentro del vaso sanguíneo. Las células inflamatorias normalmente circulan en la parte central del vaso, bien, que dijimos que es el flujo laminar, pero cuando ocurre una inflamación
aguda, la noxa, que está en el intersticio, ¿qué es lo que hace? A través de ciertos mediadores químicos, esas células se van marginando, se van acercando al endotelio, ¿bien? Se van marginando, tienen un flujo marginal cerca del endotelio hasta que se adhieren al endotelio a través de selectinas, que son sustancias adhesivas que permiten la adhesión entre el endotelio y las células inflamatorias, en este caso polimorfonucleares. Bien, a través de integrinas, ¿qué es lo que ocurre? Esa adhesión se hace más fuerte para permitirle el ingreso, o mejor dicho, que puedan atravesar ese endotelio que está herméticamente cerrado, pero a través de ciertas sustancias químicas permiten un incremento en la separación de las células endoteliales con la migración de la célula hacia el intersticio. Bien, esto lo que produce, digamos, es una retroalimentación. Bien, por lo tanto, mientras no se destruya la injuria, la lesión que está en el intersticio, lo que va a ocurrir es que los macrófagos, que son las segundas células que van a ir luchando, van a producir citoquinas y van a atraer o van a llamar a nuevas células inflamatorias, que en un principio son células inflamatorias agudas y después pasan a ser células inflamatorias crónicas cuando persiste en el tiempo. Bien, y acá tenemos la respuesta de las células dentro del vaso, en este caso. Miren acá que tenemos el endotelio que les estoy marcando y adentro hay algún glóbulo rojo, pero en su gran mayoría podemos ver distintos polimorfonucleares. Esto que estoy marcando acá con el citoplasma naranja, ¿qué les parece que puede ser? ¿Qué células son? Eosinófilos, muy bien. Y esto que vemos acá, miren, tiene el núcleo bien polinucleado. Es un polimorfo nuclear neutrófilo. Bien, por lo tanto, acá tenemos otro polimorfo nuclear, pero sin duda lo que predominan son los polimorfos nucleares neutrófilos. Tenemos algún eosinófilo, pero no es en una cantidad como habíamos visto anteriormente. O sea que esto es una inflamación aguda característica. En este estadio, lo que podemos ver que el flujo laminar se alteró y los leucocitos están migrando o rodando en una primera instancia hasta adherirse, como vemos acá, al endotelio, hasta al intersticio. Acá no hay ningún corte justo que haya agarrado, que esté justo saliendo, porque es tridimensional la imagen para poder verla. Este linfocito seguramente cuando hacemos otro corte lo vemos ya fuera del endotelio, o fuera del vaso, que sería el intersticio. Y estas células que estoy marcando acá son células intersticiales, son histiocitos o macrófagos y fibroblastos. Bien, y todo este espacio claro, blanco que vemos, corresponde al edema. Bien. Bueno, ¿y cuáles son esas respuestas celulares ¿Te de puedo los hacer una leucocitos? pregunta? Sí, En la imagen que mostraste, sí, dijiste que era una esta, inflamación aguda, ¿no? sí, ¿Y cómo nos damos cuenta que las células son neutrófilos y no sí, confundirlo está con bueno, está linfocitos? bien, sí, está bien la pregunta que me haces, eso lo sabemos nosotros. La idea era que yo lo aprendan a esto. Esto, ¿sabés cómo lo hubieras aprendido si lo veías en el microscopio o si yo te lo mostraba a mayor Claro, ahí se aumento van a en ver la mejor pantalla? los Ahí lo núcleos. ves y ahí no te vas a olvidar más. Pero, por ejemplo, este es un polimorfo nuclear. ¿Ves que tiene el núcleo como bilobulado, trilobulado? Sí, Acá hay otro. Este puede ser un linfocito, tampoco es que exclusivamente la totalidad de las células son polimorfos, siempre tenés alguna célula dando vuelta. Lo que predomina es lo que define el cuadro. ¿Me explico? Acá esto es un histiocito, lo más probable. Y vos viste un histiocito acá, no vas a decir que por eso es una inflamación crónica. El gran porcentaje de células que predominan acá son polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos. Por lo tanto, esto sería la morfología de una inflamación aguda. ¿Bien? Nada más que eso. Pero sí, la pregunta que me haces es correcta. No es tan fácil darse cuenta. Y menos ustedes que son estudiantes. Por ahí los patólogos nos damos cuenta enseguida, o un residente. Pero ustedes obviamente que no... claro, porque por ahí lo veía y decía tiene un núcleo, pero no, ahí No, sí. seguramente. Aparte la foto es una foto que si bien es buena, en una pantalla, en una computadora no se puede ver bien. Pero acá, por ejemplo, este es un eosinófilo. Acordate que los eosinófilos tienen como anteojitos y tienen el Sí. citoplasma bien naranja.
que acá no salió tan naranja, pero bueno, esa es la característica. Y acordate que los eosinófilos habitualmente, cuando hay mucha cantidad, nos está indicando una alergia o una enfermedad parasitaria en términos generales. En términos generales. Bien, hay otras causas que ahora no las voy a nombrar. Bien, bueno, y acá está un poco Gracias. lo que habíamos hablado, que dicho proceso ocurre mediante la acción de una serie de moléculas que expresan tanto en los leucocitos como en el endotelio vascular. Y habíamos dicho, por ejemplo, que, bueno, lo voy a pasar después, las selectinas intervienen principalmente en el rodamiento, las integrinas en la adhesión, lo mismo que las inmunoglobulinas, y las citoquerastinas en la transmigración, que es un poco esto que estábamos viendo acá. El rodamiento, la adhesión, la transmigración, cómo en cada sector, en cada secuencia, va a predominar una determinada sustancia biológica, llámese selectina, integrina, inmunoglobulina, etc. Bien, que son parte de lo que son los mediadores químicos. Los mediadores químicos dijimos que son sustancias indispensables para que se pueda producir la inflamación. Nombramos los vasos sanguíneos, o sea, tiene que ser un tejido vivo y vascularizados. Para que haya inflamación tiene que haber vasos sanguíneos, si no, no hay inflamación. Bien. Segundo, o sea, intervienen los vasos sanguíneos. En segundo lugar, las células inflamatorias que están dentro de los vasos sanguíneos. Y tercero, los mediadores químicos. Bien, que son sustancias biológicamente activas responsables de los cambios metabólicos, tanto vasculares y celulares en el proceso de la inflamación. Bien, y se los puede clasificar de muchas formas, y de acuerdo a los libros que ustedes estudien, hay 2 millones de mediadores químicos y lo pueden agrupar como a ustedes más les convenga o lo aprendan más fácilmente. Los mediadores químicos primarios, los mediadores químicos asociados, los mediadores químicos secundarios, los mediadores originados de las células, los mediadores químicos originados del hígado, pero tienen que saber sobre todo los más importantes. Nadie le va a preguntar, a ver, la bradiquinina 1A1C, ¿qué produce? Nadie le va a venir a preguntar eso. A ver, o la prostaglandina 14-18, ¿qué produce? ¿Me explico? Nadie. Sepan que las prostaglandinas sobre todo intervienen en el dolor y alguna otra característica más. La histamina, por ejemplo, interviene en el aumento de la permeabilidad vascular y algunas cosas más puntuales, lo mismo que el óxido nítrico. Acá tenemos los primarios, por ejemplo, como lo habíamos clasificado recién, mediadores químicos primarios. A grosso modo tenemos la histamina, la serotonina, que tienen acciones quimiotácticas, o sea, de atraer a los leucocitos al sitio de la inflamación o al sitio donde está la anoxa. También producen vasodilatación, o sea, una función vasodilatadora general con aumento de la permeabilidad vascular. O sea, se dilata y permite que las células endoteliales se abran. Por lo tanto, hay mayor permeabilidad vascular. Los asociados o los mediadores químicos asociados, los más importantes tenemos las quininas y dentro de ellos las bradiquininas, que activan el complemento. Y los secundarios tenemos las proteáceas plasmáticas, que en este caso sí son del plasma sanguíneo propiamente dicho, que es el sistema de coagulación o el sistema de complemento con los factores de coagulación, y también el metabolismo del ácido araquidónico, que lo vamos a ver con más detalle más adelante. No me gustaría detenerme tanto en esto ahora. Y acá tenemos el gráfico, en este caso miren los mediadores químicos originados o derivados de las células, que ya pueden estar preformados, como son la histamina y la serotonina, que habíamos dicho que estas sustancias son principalmente vasodilatadoras y aumentan la permeabilidad vascular, y las células que lo originan mayormente son los basófilos, los histiocitos, y los que se sintetizan de novo, que estaríamos hablando de las prostaglandinas, los leucotrienos, el óxido nítrico, las citoquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón, y si ustedes leen los libros nuevos, hay libros enteros dedicados a los mediadores químicos. Nadie les va a preguntar con exactitud puntualmente los mediadores químicos, ¿sí? Le van a preguntar qué es una inflamación aguda,
qué morfología tiene, qué célula la caracteriza, que le den ejemplo, cómo evoluciona, etc. Si ustedes se detienen a estudiar uno por uno, después no van a saber lo conceptual, ¿bien? Porque lamentablemente no hay tiempo de que yo les explique uno por uno qué produce cada uno de los mediadores químicos. Si no, no terminamos más. Y los derivados del plasma que se originan en el hígado, que habíamos hablado que son el sistema de complemento, con sus derivados, y el factor 12 de Hagemann que interviene en la coagulación. Upa, se me corrió. Bueno, habíamos dicho que una vez que la célula, en este caso, perdón, los linfocitos, en este caso, o leucocitos, mejor dicho, me expresé mal, leucocitos monopolimorfonucleares, llegan al lugar de la injuria, lo que van a tratar de hacer es destruir al agente lesivo. ¿Cómo lo destruyen? Principalmente a través de la fagocitosis. Bien, esa fagocitosis mayormente está producida por los macrófagos. También la pueden producir otras sustancias. Pero bueno, es un proceso por el cual los leucocitos, tanto polimorfonucleares como mononucleares, absorben e internalizan los cuerpos extraños y el material o el tejido necrótico del foco inflamado, con el objeto de neutralizar la noxa. O sea, tratan de destruirlo. La fagocitosis no es más ni menos que la internalización, o sea, la incorporación dentro del citoplasma de las células. Cualquier célula puede producir fagocitosis, pero es más común o más frecuente en los histocitos. ¿Bien? Para que ocurra la fagocitosis hay una serie de pasos, así como vimos los pasos dentro del vaso sanguíneo, también hay una serie de pasos para que se produce la fagocitosis. Primero que tiene que activarse ese leucocito. ¿Bien? Esa activación que le va a permitir reconocer y unirse a los leucocitos con la sustancia extraña. Bien, a su vez, una vez que lo reconoce como sustancia extraña, lo engloba. Cuando lo engloba, ahora lo vemos en un gráfico, así lo entienden. Cuando lo engloba, forma un fagosoma. Ese fagosoma todavía mantiene vivo la sustancia que ingirió, hasta que forma una burbuja, una cápsula, un fagosoma, en el cual libera sustancias lisosómicas que terminan destruyendo a esa noxa, ¿bien? Que se llaman fagolisosomas. Y por último ocurre la destrucción del material fagocitado, con la destrucción también del leucocito que lo destruyó. Y acá lo tenemos, ¿bien? Acá tenemos el citoplasma de un leucocito, de un osteocito, en el cual primero hay un reconocimiento y ataque de la sustancia extraña, en este caso un microbio representamos, en el cual el microbio es reconocido como un agente extraño, se une a un receptor. Ese receptor, ¿qué es lo que hace? Una vez que lo reconoció como extraño, ese citoplasma se invagina, lo envuelve por completo al microorganismo, sustancia extraña, para formar un fagolisosoma. Bien, ese fagolisosoma habitualmente se une a los lisosomas que son producidos por los leucocitos u otras sustancias. Ese fagolisosoma lo que produce es la destrucción del agente extraño, en este caso el microorganismo. Bien, degrada al microorganismo. Por supuesto que esto parece un cuentito chino, muchas veces no es así. Lo que ocurre, por ejemplo, vamos a ver en la tuberculosis, muchas veces el bacilo de Koch queda dentro del histocito porque no lo puede destruir. Bien, o sea, lo ideal es destruirlo, pero hay muchos casos patológicos en los cuales no pueden destruir al microorganismo y queda en forma latente. Por ahora no me interesa que sepan eso. Bien. Y acá tenemos el óxido nítrico también que interviene muchas veces en este tipo de procesos. Como ven, los mediadores químicos tienen múltiples funciones. No es que tiene un solo o una sola función. ¿Bien? Por supuesto que la fagocitosis puede tener defectos patológicos que permiten la progresión de la enfermedad, que es un poquitito lo que estaba hablando. ¿Bien? ¿Se entendió lo que estamos hablando o estamos medio confundidos? Yo sé que es un tema largo, engorroso, me hubiera gustado darlo en el pizarrón, pero lamentablemente no se puede. Tuve que cambiar la proyección del trabajo para hacerlo de esta forma. Fíjense que hay muchas palabras escritas, porque si no ustedes se me van a distraer si hablo yo. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
¿O no vamos bien? Sí, sí, bien, se entiende. Bien, bien. Creo que Profe, sí. yo tengo una Sí, pregunta. No sé si me decime. escucha bien. Te escucho perfecto. Ok. ¿Cuán profundo tenemos que ir con lo molecular en este tema? Por No, no, ejemplo, no todo lo vayas que muy. son Sí. las citocinas y todas esas No, cosas. no, es lo que te dije, no vayas muy profundo, no vayas muy, tampoco no sepas nada, pero Obvio. por ejemplo, sabete una clasificación de los mediadores químicos, los más importantes, ¿entendés? Hacelo de esa forma, pero si vos te sabés todos los mediadores químicos y no me sabés definir lo que es una inflamación, y yo te desapruebo, o te desaprueba cualquiera, ¿estamos de acuerdo? Ustedes siempre estudien de lo más importante a lo menos importante, porque si ustedes le prestan atención a los mediadores químicos, no quiero decir que no sea importante, es importantísimo, pero la cabeza humana, o mejor dicho, el sistema nervioso central humano, como ustedes saben, tiende a olvidarse de las cosas. Y lo más probable es que se olviden todo esto que están estudiando a breve plazo. O sea, sería como una inflamación aguda la retención de la memoria de estos nombres. Dura poco tiempo. Entonces, te lo vas a olvidar porque lo vas a terminar estudiando de memoria y no vas a saber lo conceptual de lo que es una inflamación aguda, una inflamación crónica, cómo evoluciona una inflamación aguda, cómo evoluciona una inflamación crónica, que todavía no lo vimos, pero me explico, o sea, vayan de lo más importante a lo menos importante, ¿sí? No me sirve a mí que sepan con detalle todos los mediadores químicos uno por uno, qué hace, qué no hace, y que después no sepan qué células intervienen mayormente en una inflamación aguda, qué es un exudado, qué es un trasudado, qué ejemplos tenemos. ¿Me explico? Eso es lo que me interesa. ¿Bien? Gracias. ¿Seguimos? Profe, tengo una pregunta. Sí, ¿cómo no? En cuanto al transudado, ¿también está en inflamación aguda? Porque, por ejemplo, ha mencionado que solo el exudado está, pero también puede que en una inflamación aguda se presente con un transudado. Sí, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa que el exudado es más frecuente, pero claro que puede haber un trasudado. En realidad, trasudado y exudado hace a la definición del contenido proteico que tiene, la densidad que tiene, y si coagula o no coagula. Pero, por ejemplo, ya lo vamos a ver, las insuficiencias hepáticas, ya vamos a ver los tipos de trasudado que presentan y demás. Pero sí, sí, por supuesto. Lo que estás Ah, diciendo es correcto. listo. Lo, Gracias. fíjense que los cambios vasculares llevan a una acumulación de fluido en los tejidos que se llama edema intersticial, que es lo que estábamos hablando y lo que vos casualmente me estabas preguntando. Mira, acá lo tenemos, parece Sí, que eso estábamos. mismo, porque Acá pareciera está, como si fíjate. transudado solo fuera edema, pero más o Claro, menos. digamos que el trasudado es un líquido que es como si fuera el plasma, con bajo contenido proteico y con una densidad de 1012 que no coagula, que se va a dar en ciertos procesos patológicos que después lo vamos a ver. Bien, por ahora sabete nada más que esto. Después lo vamos a ir viendo en el transcurso de las patologías. No quiero confundirte mucho más que eso. Ah, bueno. Entonces acá tenemos, fíjate, que está haciendo referencia a la acumulación de líquido en los tejidos intersticiales, que puede ser de dos formas. La que hablamos recién, que es el trasudado, que lo habíamos hablado acá, creo que, perdón, que lo teníamos acá. Voy a tratar de volver. Acá. ¿Ves? El trasudado vos lo tenías cuando el fluido, la salida, era casi exclusivamente de fluido del plasma, líquido intravascular de tipo plasma, bien, con escasas células. A diferencia del exudado, ¿bien? El exudado hay un aumento, o mejor dicho, un incremento no solamente del líquido, sino de las proteínas. Pero acá no estamos diciendo que esta es crónica y que esta es aguda y que esta es aguda es crónica. No tiene nada que ver una cosa con otra. La podemos tener en la crónica, en la aguda, a las dos. ¿Bien? Eso es lo que te quiero decir. Ah, sí, claro, entendí. Sería como que la definición de transudado sería como la etapa inicial de la marginación porque no hay muchas proteínas. Luego llegan las proteínas y ese transudado se convertiría en un exudado. ¿Así? Sí, no necesariamente. Por ahí el trasudado puede persistir como trasudado. O sea, Listo. el trasudado en ciertas patologías es siempre trasudado, no necesariamente se transforma en un exudado. Y un exudado siempre es exudado, no es necesariamente que haya pasado por un trasudado previamente. Ahí me quedó Bien, claro. eso va a depender si hay mayor presión hidrostática, mayor o menor presión colodosmótica, eso va a depender de otro tipo de patologías.
Y por el contrario, el exudado, lo que habíamos dicho, tiene un alto contenido proteico, con una gran cantidad de células inflamatorias y una densidad alta, más de 1020, y suele coagular. Y acá sí tenemos los exudados muy característicos que suelen darse principalmente en la inflamación aguda, pero podemos tener exudados en inflamaciones subagudas, inclusive también en inflamaciones crónicas. ¿Bien? Por eso te quiero decir que no es exclusivo el exudado y el trasudado hablar de inflamación aguda o crónica, sino que hablamos del contenido del intersticio y punto, nada más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate que a su vez el exudado, que habíamos dicho que es ese líquido rico en proteínas y en células, se puede dividir en varios tipos: seroso, serofibrinoso, fibrinoso, purulento y hemorrágico. Quizás el que vos más recuerde de los exudados es el purulento, que tiene pus, tiene muchas células muertas, muchos leucocitos, como puede ser el empiema y el absceso, pero tenés exudados serosos, que son las ampollas, por ejemplo, cuando vos te quemás, habitualmente las quemaduras de primer grado, no sé, con agua caliente, con fuego, vieron que se forman ampollas. Esas ampollas son exudados serosos, ¿bien? O también hay lesiones ampollares que vamos a ver más adelante, que son exudados serosos característicos. El serofibrinoso es una combinación en el cual hay no solamente líquido extracelular, plasmático, sino que hay fibrina, y lo vamos a ver en determinadas patologías más adelante. También puede ser la fiebre reumática. El fibrinoso lo vamos a ver también más adelante con la fiebre reumática, el purulento que recién lo hablamos, y el hemorrágico, o sea, cuando hay sangre. Habitualmente estos exudados, bueno, después lo voy a hablar, suele hablarse de este tipo de exudado muchas veces en las cavidades preformadas. Muchas veces decimos que un exudado es hemorrágico en la pleura, o en el pericardio, o en el peritoneo, o que es purulento, por ejemplo, un empiema en la pleura, o es fibrinoso, serofibrinoso, cuando hablamos de las cavidades. Pero no es exclusivo de las cavidades, sino también que se puede dar en los tejidos. Lo que pasa es que los ejemplos más representativos que tenemos, muchos de ellos ocurren en las cavidades ya preformadas. Bien, acá tenemos un exudado de tipo seroso. Bien, miren cómo se forma una ampolla debajo de la epidermis. Acá tenemos la epidermis, ¿la ven acá? Acá tenemos la dermis, que debería estar unida a la epidermis, y acá hay una ampolla. Bien, esto es un exudado seroso o ampollar. Después hay que ver la causa, de acuerdo al antecedente, de acuerdo al tipo de células que presenta acá abajo, pero no me interesa, simplemente a modo de ejemplo se los estoy mostrando. Acá tenemos una inflamación aguda en el pulmón, en este caso sería una neumonía bacteriana aguda, que si sigue evolucionando, acá lo que va a producir es un absceso. Bien. Acá tenemos una pericarditis, esto es una imagen macroscópica, una pericarditis aguda fibrinosa. Miren cómo se pegó el pericardio. Recuerden que el pericardio es una serosa que reviste el corazón. Serosa es una lámina transparente, brillante, lisa, como si fuera, a ver, para compararlo, una bolsa de plástico transparente que reviste el corazón. De esa forma debería ser. En este caso, fíjense cómo está patológica, está opaco, amarillento, y aparte está pegado al corazón. Miren acá cómo hay que despegarlo. Todo esto es fibrina, es una pericarditis fibrinosa, que es en una pericarditis aguda mayormente. Acá tenemos lo mismo. Acá sería una pericarditis con nombre propio, que es una pericarditis serofibrinosa, que se llama en pan y mantequilla, que la vamos a ver más adelante, como es la fiebre reumática. Son todos ejemplos de exudados inflamatorios. Y como les estoy diciendo, son más frecuentes, sobre todo estos tipos de exudados fibrinosos, fibrinopurulentos, en las cavidades preformadas. Por eso les estoy mostrando estos ejemplos. Bien, acá tenemos una pericarditis aguda purulenta. Ven el pus acá, o la pus, como quieran llamarlo, que es acúmulo de sustancia necrótica, leucocitos, que se ve dentro de una cavidad. Es pus, acá como estamos viendo. Bien,
Y acá tenemos un apéndice secal, en este caso es un apéndice secal normal, ¿ven? Lo ven rosado, con el mesoapéndice, que es lo que vemos acá, que es el tejido adiposo que lo va revistiendo. Y acá tenemos un apéndice secal, ¿bien? Que le llama la atención porque lo que presenta es forma y tamaño conservada, pero ya lo que presenta en la superficie externa son estos vasos muy dilatados. Hay una vasocongestión subserosa, superficial, que esto ya llama la atención. Seguramente esto es un estadio incipiente de una apendicitis aguda, a diferencia de lo que está debajo. ¿Ven que esta sería la forma normal? Acá tenemos nuevamente, esto que está acá sería la punta. ¿Le parece que es igual? Esta es punta, parte media y la parte distal. Acá sería punta, parte media y parte distal. Si ustedes prestan atención es mucho más gorda, está más engrosada, inclusive a nivel de la punta, a nivel de la parte media, y tiene una coloración más rojiza, ¿bien? Y la superficie externa es más rojo-amarillenta. Esto está indicando que es una apendicitis aguda, seguramente de tipo purulenta, o en un estadio avanzado de una apendicitis, desde el punto de vista macroscópico. Por eso es una lástima que hoy no hayamos tenido la clase, porque podrían haber visto apendicitis aguda, macroscópicamente, para que lo vayan viendo, que es uno de los ejemplos más representativos para entender lo que es una inflamación aguda, purulenta, o con las distintas etapas que va pasando. Recuerden que una apendicitis no es de un segundo para otro que comienza con una apendicitis aguda purulenta o flemonosa que se perfora, sino que va atravesando las distintas etapas, leve, moderada, severa, hasta que se puede producir la perforación. ¿Bien? Profe, Sí, disculpe. Cuando entonces nosotros hablamos de una inflamación serosa, purulenta, fibrinosa, estamos sí, hablando del tipo de exudado de la exacto. No Ok, del tipo de inflamación en la evolución en el tiempo. ¿Me explico? claro. Habitualmente van de la mano. La evolución en el tiempo habitualmente se asocia con una inflamación aguda, purulenta, porque dura menos de 3 semanas. ¿Me explico? O una inflamación aguda serosa habitualmente dura menos de 3 semanas. ¿Me explico? Pero una inflamación fibrino, purulenta o en pan y mantequilla, por ahí te dura 4 semanas, 5 semanas, y ya es una inflamación crónica, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de los tipos de exudado que tiene una inflamación. ¿Bien? Está perfecto lo que vos me decís. ¿Lo ¿El tipo de entendiste? exudado puede evolucionar de un tipo al otro? Sí, por supuesto. Sí, no es lo más frecuente, pero puede evolucionar. Un seroso a un serofibrinoso, un fibrinoso a un fibrino purulento, claro que sí, sí puede evolucionar. Y el ejemplo más representativo lo vamos a ver acá en el apéndice o en el apendicitis, ves que termina en itis. En este caso es una apendicitis aguda. Bien, la apendicitis aguda, en este caso ven, si ustedes, vamos a tratar de deducirlo con este ejemplo, aparte este ejemplo está en el final, en el parcial, en el final, esta imagen macroscópica y microscópica. Recuerden esta imagen que tienen a su derecha, si no me equivoco, o a su izquierda, ya me perdí. Bueno, esto es un apéndice normal, ¿lo ven? Vamos a pasar a este apéndice macroscópicamente. ¿Les parece que es normal? Yo reconozco que acá está fijado en formol. Cuando se fija, o sea, esta extracción del apéndice del cuerpo humano, que se envía a anatomía patológica para que lo estudiemos, como dijimos, se coloca en formol al 10%. Bien, habitualmente viene después de 24 48 horas. O sea que está fijado en formol para que no se pudra, para que no se desvitalice, si no, no podemos estudiarlo. Por lo tanto, cambia la coloración cuando está en fresco, cuando está fijado. En este caso está fijado, pero no importa. El apéndice, si ustedes prestan atención, está más agrandado, sobre todo en espesor. ¿Bien? No es tan delgado, sino que acá tiene casi 1 centímetro. El apéndice normal no tiene más de 0,5 centímetros de espesor. No podemos reconocer bien lo que es la punta de lo que es la cola. Y acá tenemos la parte del mesoapéndice, que tenemos algunos nódulos, y tenemos una coloración rojiza y otra coloración blanquecina. ¿La ven bien? Que es bien blanca. Esto se fijó, pero es blanco. ¿Eso blanco a alguien se le ocurre qué puede ser? Pus, ¿puede ser? Sí, ¿y cómo se llama? Más que pus, está bien lo que decís. No Un es pus exudado purulento. exactamente. Es un exudado purulento, por eso es fibrina.
sería fibrino purulento. Bien, lo que vos estás viendo acá es fibrina. Cuando vos ves fibrina en el depósito, en la capa externa del apéndice, lo que estás viendo macroscópicamente que es una apendicitis avanzada, que está muy próximo a perforarse. Es el último estadio de la apendicitis. Se llama apendicitis aguda fibrino-hemorrágica. O fibrino-hemorrágica purulenta. Y acá está el juego de palabras, de acuerdo a lo que ustedes me decían, que el exudado puede ir cambiando y transformándose. Bien, lo importante es que acá es una apendicitis aguda avanzada. Bien, que si vamos a verlo a la imagen histológica, vamos a verlo primero acá en este campo. Acá debería estar la luz del apéndice. ¿Recuerdan cuántas capas tiene el apéndice? Histología es esto, ¿eh? ¿Cuántas capas morfológicas tiene? ¿Cuántas capas tiene el tubo digestivo? 4. Vamos mal, ¿eh? 4 capas tiene la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eso es aplicable a todo el tubo digestivo, con alguna pequeña variación en algún órgano que no me interesa. Pero en términos generales recuerden que todo el tubo digestivo, esófago, estómago, apéndice, colon, intestino delgado, vesícula, con alguna excepción por supuesto, tiene 4 capas. Por lo tanto, acá vamos a tener una mucosa, una submucosa, una muscular propia y una serosa. Bien, acá estamos tratando de ver la luz del apéndice que correspondería a la capa mucosa, que está revestida por este epitelio, lo vemos acá bien. Y lo que vemos prácticamente que dentro de esa luz, como les estoy marcando que desapareció, hay un esbozo de luz, que es esto blanquito que quedó acá remanente, es un exudado inflamatorio purulento. Bien, hay muchos piocitos. Y ustedes me pueden decir otra vez, si yo no me doy cuenta, no se van a dar cuenta porque no tengo una imagen para que los vea bien. Yo porque ya lo sé a esto, por eso se los estoy diciendo. Y hago hincapié en esto, ¿por qué? Porque en este caso el infiltrado inflamatorio no solamente está localizado en la mucosa, sino que afectó todas las capas y todo el espesor del apéndice. O sea, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Por lo tanto, esto es una apendicitis con una periapendicitis o serositis, bien aguda. Y acá tenemos la serosa. Miren qué bien que se ve. La serosa debería ser lisa, brillante y transparente y no tiene por qué tener leucocitos. Y acá tiene 1.000.000 de leucocitos polimorfonucleares, tiene edema. Por lo tanto, esto es una apendicitis y periapendicitis aguda. Bien, cuando veamos apéndice, vamos a ver que es una característica importante para definir apendicitis aguda. El diagnóstico de certeza lo hace el anatomopatólogo. Ustedes pueden tener clínica de apendicitis aguda. ¿Saben cuál es la clínica de una apendicitis aguda? ¿Cómo se manifiesta clínicamente una apendicitis aguda? Les pregunto a ustedes. Ustedes son médicos, están atendiendo a un paciente joven, vamos a suponer, puede ser de cualquier edad, pero un paciente joven, y vienen con sintomatología que a ustedes les orienta a pensar que es una apendicitis. ¿Cómo les parece que se manifiesta? Dolor agudo localizado, después ilíaca derecha. Muy bien. Primero, si es una inflamación aguda, vamos a tener la tetrada de Celso. Bien, seguramente va a tener dolor en la fosa ilíaca derecha. Bien, dificultad para caminar. O sea, va a tener dificultad para mover el miembro inferior derecho. ¿Está bien? Cuando tocamos al tacto va a doler seguramente. Hay ciertas maniobras específicas que no me corresponden a hablarlas, que es el Bloomberg positivo y demás, que lo van a ver en semiología, pero todo eso le está indicando que tiene una posible inflamación aguda. ¿Bien? Profe, la fiebre Sí, por debe ser supuesto. Y después tipo- tenemos síntomas. Esos son síntomas locales, que es la tetrada de Celso que habíamos hablado. Y después tenemos síntomas generales o repercusión general, que es fiebre, que puede ser fiebre alta o puede ser una febrícula o puede ser una fiebre diferencial habitualmente que se tiene que hacer. Se tiene que tomar la fiebre en la axila y la fiebre en el ano, que habitualmente es un grado de diferencia que tiene que haber. No importa, puede haber náuseas, puede haber vómitos, etc. Bien, el cuadro cuando está instalado es bastante característico. Bien, pero hay algunas apendicitis que se solapan con otros cuadros. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuadro en fosa ilíaca derecha y tienen una mujer joven,
se lo puede confundir con un ovario poliquístico o con una ovulación o con un dolor anexial, ¿se entiende? O en un chiquito preadolescente puede tener una inflamación de algún ganglio y se confunde con una apendicitis. Por lo tanto, frente a una duda o un síntoma que indique una apendicitis, hay que operar y hay que sacar el apéndice. ¿Bien? Y con esto, a esto quiero llegar. Que frente a la duda y frente a toda esa sintomatología, lo que hace el cirujano es operarlo y sacarle el apéndice. Y ahí, a que haya una apendicitis verdadera, lo determinamos los patólogos. Y le puedo asegurar que en el 30-40% no hay ninguna inflamación aguda del apéndice. O sea, fue sacada de gusto, digamos. No de gusto, fue sacada porque tenía que ser sacada frente a la duda. ¿Y a qué se debía eso? Posiblemente a una ovulación, a una lesión anexial, a otros cuadros que simulan una apendicitis. Bien, por eso habitualmente se lo deja hasta 24 horas en reposo a ver si se da el cuadro y si no se lo opera. No vamos a hablar de ese tema porque no me interesa, me fui de boca ya hablando. Simplemente les quiero decir que la inflamación o la apendicitis aguda la definimos y la determinamos los patólogos. ¿Y cómo se determina? Es un caso muy puntual que se lo van a preguntar en el final, no creo que en el parcial, pero ya que estoy se los voy a decir. La única forma de definir la apendicitis aguda, por eso les hice hincapié que tiene 4 capas, es ver polimorfonucleares sobre todo neutrófilos, y pueden ver eosinófilos, neutrófilos y eosinófilos, en la capa muscular. Si ven en la capa muscular ya están en condiciones de decir que es una apendicitis aguda. ¿Por qué? Les digo que en la capa muscular, porque es normal encontrar polimorfonucleares y eosinófilos en la mucosa. Entonces, guarda con informar apendicitis aguda cuando ven infiltrado inflamatorio agudo en la mucosa, porque eso es normal. ¿Bien? O sea, lo que le quiero decir que hay excepciones a la regla de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Por supuesto que la apendicitis aguda puede seguir evolucionando, puede ser una apendicitis aguda leve, que afecte solamente la capa muscular, puede ser una apendicitis aguda moderada, o fibrino purulenta, que va a evolucionar, purulenta, gangrenosa y después se perfora. O sea, es secuencial habitualmente. Bien, lo importante es que para definir una apendicitis aguda, lo que tenemos que ver es polimorfonucleares en la capa muscular, punto, se acabó. Bien, ¿existen las apendicitis crónicas? Sí, por supuesto que existen las apendicitis crónicas. Son más difíciles de diagnosticar y lo que van a ver en una apendicitis crónica, en lugar de polimorfonucleares, van a ver infiltrado inflamatorio predominantemente linfocitario, ¿bien? Asociado a fibrosis muchas veces, o sea, una inflamación de tipo proliferativa. Me fui de boca, pero bueno, acá miren lo que es la mucosa del apéndice, ven acá la luz, cómo tenemos material necrótico, fibrino leucocitario, y todo lo que es la pared hasta la serosa, miren el tejido adiposo. Este tejido adiposo es la serosa, y el tejido adiposo periapendicular que está comprometido por el infiltrado inflamatorio. O sea que esto es una apendicitis aguda con periapendicitis aguda, bien sacado. En este caso informamos y decimos que es correcta y que es una apendicitis aguda. Bien, ¿se entendió o no se entendió? Si los confundí, se olvidan de apendicitis aguda porque lo vamos a ver en apendicitis en patología del órgano propiamente dicho, pero es un ejemplo válido para entender lo que es apendicitis aguda, desde el punto de vista morfológico como clínico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, Sí. es importante saber con relación a marginación, rodamiento, adhesión, los tipos de inmunoglobulinas, tipo de selectina, No, de ninguna manera. algo más molecular. No. Bien. No. A ver, ¿qué selectina interviene en la adhesión? No te van a preguntar. ¿Entendés? Sabés que las selectinas intervienen en la adhesión de las células y no mucho más que eso. ¿Me explico? No tiene sentido, no, de ninguna manera. ¿Sí? No iría a eso. Sí. Bueno, acá tenemos el empiema, que es otra forma morfológica de inflamación aguda purulenta, bien delimitada, dentro de una cavidad virtual o preformada, que se hace real. Por ejemplo, una cavidad virtual es el pericardio, la pleura, el peritoneo, la sinovial. ¿Por qué son virtuales?
porque normalmente las dos hojas, tanto parietal como visceral, tienen muy poquito líquido y frotan. No existe una cavidad verdadera, ¿se entiende? Deja de ser virtual cuando se acumula líquido, ya sea trasudado o exudado. ¿Me explico? Cuando hay exudado inflamatorio agudo, purulento, se denomina empiema. ¿Bien? O sea que si yo les pregunto, por ejemplo, ¿dónde se localiza un empiema? Y ustedes me tienen que decir que primariamente se localiza en las cavidades preformadas, como es la pleura, ¿bien? Como es el pericardio, como es el peritoneo, como es la sinovial, pero también se utiliza en órganos, como recién hablamos algo del apéndice, no es un empiema verdadero, pero sí lo podemos tener, por ejemplo, en lo que es la vesícula. Olvídense igual esto que les nombré ahora. Simplemente les quiero decir que son palabras a veces que no se ajustan exclusivamente a un órgano o a un tejido, sino que son más ampliamente utilizadas. ¿Bien? Profe, perdón, Acá, sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Y cuál sería la diferencia principal del empiema con el absceso? Bien. El empiema, ahora ahora lo vamos a ver en un gráfico, así lo entendés, lo vas a entender mejor. El empiema es la acumulación de exudado purulento, pus, dentro de una cavidad, bien virtual, que no está delimitado ni encapsulado. El absceso es una colección localizada de pus. ¿Entendés la diferencia? Ahora te lo muestro con un gráfico. El absceso es una colección localizada de pus que muchas veces está encapsulado o bien delimitado. El empiema no está bien delimitado. Bien, está formando una cavidad y está dentro de la cavidad. No está delimitado. Puede estar tabicado, pero no delimitado. Bien, o sea, Perfecto. vos no podés tener un absceso en el pericardio. ¿Sí? Claro, Lo que porque vas en a el tener es un pericardio empiema. está ¿Mm? delimitado por el propio pericardio y no por tejido fibroso, digamos. Exactamente. Tiene que ser un tejido más sólido para que haya un absceso. Bien, Perfecto. ahora lo Gracias. vemos con un gráfico, así lo entendés. Ahora ya terminamos esto y viene el gráfico. Bien, bueno, acá tenemos un empiema, por supuesto, que ya se ve por fuera, es un súper empiema esto. Acá lo podés confundir con un absceso tranquilamente, pero bueno, es un empiema que es enorme. Bueno, acá tenemos otra vez un empiema evolucionado en el tiempo, no me interesa. Y acá tenemos el absceso, lo que vos me preguntabas. Es una colección localizada de pus en los tejidos. Por ejemplo, cualquier tejido, inclusive la piel, pulmón, riñón, cerebro, hígado, son a modo ejemplificativos. Ahora les voy a mostrar otros ejemplos. Acá tenemos un absceso a nivel del pulmón, que se puede ver radiológicamente. ¿Ves que está bien delimitado? Está como que tiene una cápsula verdadera, o sea, no puede salir el líquido por fuera. En cambio, el empiema, vos lo verías todo acá, todo dentro de la cavidad pleural, por ejemplo, o todo dentro del peritoneo. ¿Me explico? Esa sería la diferencia. Disculpa, ¿no? Acá tenemos la histología del absceso. Recuerden que el absceso, ¿qué es? Es material necrótico fibrino leucocitario, es pus, nada más que eso. O sea, son leucocitos, células muertas, puede haber hemorragia obviamente, pero eso es lo que predomina son los piocitos. Piocitos le llamamos a los polimorfonucleares. ¿Bien? Acá tenemos un absceso faríngeo, por ejemplo. En este caso, bueno, son pústulas, un poquito más confuso. Acá el término lo voy a pasar así no se confunden. Una úlcera, que si bien es un término que se refiere a una solución de continuidad, o sea, una pérdida de sustancia profunda, que se puede dar en cualquier tejido, pero principalmente se suele dar en el tubo digestivo y en la piel, pero se puede dar en cualquier tejido. Esa ulceración lo que suele tener es no tiene tendencia a la reparación espontánea, sino que tiene que transcurrir un tiempo para que se pueda regenerar esa sustancia o ese tejido que lo preformó o que estaba constituido. Bien, en este caso tenemos un ejemplo de una úlcera duodenal, que es una de las más frecuentes, la úlcera pilórica duodenal, que se suele dar por secreción incrementada del ácido clorhídrico, que lo vamos a ver más adelante. Y acá ven, de repente acá tenemos la mucosa normal y de repente un agujero como que se cae y forma la úlcera. La úlcera tiene una base, que es lo que estamos viendo. Habitualmente esa base puede ser sucia o limpia. Bien, en este caso es limpia porque el mismo ácido
del estómago, o mejor dicho, en este caso del duodeno, lo está comiendo y está destruyendo todas las células, por eso es limpia. Bien, y después por debajo tenemos otras capas celulares que son los polimorfonucleares, que están por debajo, el tejido fibroconectivo y etcétera, que lo vamos a ver más adelante, a título informativo. Y acá tenemos un poco el gráfico de lo que ustedes me estaban preguntando. Y tenemos los distintos tipos de inflamación o de manifestación morfológica de la inflamación, que sería lo correcto. Una úlcera, en realidad ustedes me dicen, ¿y por qué la úlcera es una inflamación? En realidad la úlcera es una solución de continuidad, es un agujero, digamos, pero debajo de ese agujero hay inflamación. Por eso se lo considera dentro de un patrón morfológico de inflamación. La erosión es un grado anterior a la ulceración. Bien, es destrucción del epitelio, pero debajo hay inflamación. Acá tenemos un absceso. El absceso habíamos dicho que era una colección localizada de pus que habitualmente está tabicada o bien delimitada. Bien, ese absceso, si nosotros los trasladamos a este gráfico, ¿qué puede ocurrir con ese absceso? Puede ser que se abra y se drene, y drene a la cavidad corporal, y en este caso si el absceso drena a la cavidad corporal, ¿qué es lo que va a producir? Un empiema, ¿bien? O sea, un empiema es pus dentro de una cavidad, pero sin una morfología delimitada, ¿bien? Lo que puede ocurrir es que drene y forme otro conducto, no me interesa, que forme una fístula, o sea, una conexión entre el absceso y una cavidad, y acá también formaría un empiema, en este caso en lo que sería la sinovial. Y hay un término bastante complejo que es el término flemón. El término flemón, ustedes lo habrán sentido nombrar, es un término sobre todo clínico que hace hincapié a un acúmulo localizado de pus, pero sin una muy buena delimitación como es el absceso. No tiene delimitación precisa, ¿bien? Y el flemón más localizado o más frecuente se da en la garganta y en la zona parafaringia, ¿sí? Digamos que es muy similar al absceso, pero no tiene buena delimitación o encapsulación, ¿bien? No me interesa por ahora que sepan más nada. Por supuesto que también ese absceso puede drenar a los ganglios y producir una inflamación de los ganglios que sería una adenitis. ¿Bien? Ya terminamos, ya queda poco. ¿Se entendió un poco conceptualmente los patrones morfológicos de la inflamación? Es un poco lo que hablamos. Después lo vamos a ir viendo con cada órgano y con cada tejido. Así que no se asusten porque esto se va a volver a ver. Y hay algunas diferencias. Nosotros hablamos recién de inflamación en general, ¿bien? Que la inflamación es producida por distintas causas o noxas. Habíamos dicho agentes bacterianos, micóticos, frío, calor, trauma, cuerpo extraño, etc. Pero hay inflamaciones de causa viral. ¿Y por qué lo estamos viendo aparte? ¿Alguien tiene alguna idea por qué lo estamos viendo aparte? No. Profe, ¿puede ser que porque no hay presencia de neutrófilos, sino que predominan los linfocitos? Perfectamente. Muy bien. Esa es lo más importante y lo más destacado. Ahora vamos a ver otras diferencias. Pero primero, que la inflamación de causa viral, ya sea aguda o ya sea crónica, el exudado que predomina es el del linfocito, ¿se entiende? ¿Se acuerdan que hoy cuando definíamos inflamación aguda es aquella que dura poco en el tiempo, 2 a 3 semanas, y está representada mayormente por polimorfonucleares? La inflamación crónica, la que dura mucho tiempo, más de un mes o más de 3 semanas, y predominan los mononucleares. ¿Bien? Esa era la definición que teníamos en la cabeza. Esto rompió con todo el esquema. La inflamación causada por virus, tanto aguda como crónica, tenemos siempre linfocitos. Por lo tanto, si yo veo en una inflamación viral linfocito, no puedo saber si es aguda o crónica. Aguda o crónica me lo va a determinar la evolución en el tiempo. Si tiene 2 o 3 días y se autolimitó, seguramente es una inflamación viral aguda. ¿Me explico? Y si dura más de un mes, más de 20 días, es una inflamación viral crónica. Pero la morfología va a ser la misma, vamos a tener linfocitos. ¿Se entendió o no? Por favor, me lo dicen, el que no lo entendió lo vuelvo a repetir. ¿Se entendía, profe? Bien, perfecto. Vamos a empezar a hablar brevemente de lo que son los virus rápidamente
Recuerden que los virus son parásitos intracelulares obligatorios, o sea, dependen de una célula para vivir, cuyos efectos sobre las células, las células huésped, ¿no? Por supuesto, oscilan entre la destrucción lítica de la célula con rápida replicación del virus y la integración en el genoma celular con resistencia prolongada a la infección o transformación neoplásica del huésped. Recuerden que los virus, hay ciertos virus que son oncogénicos, o sea que pueden evolucionar en el tiempo a un cáncer. ¿Alguien se anima a decirme o sabe qué virus puede ser oncogénico que produzca cáncer? El El de virus del HPV. El VPH. papiloma, Muy bien, el del HPV. ¿Y qué tipo de cáncer produce? del colo de útero, ¿Cómo? del cuello uterino. Muy bien, cáncer de cuello de útero. Y les voy a decir más, lo vamos a ver con el tiempo. No solamente cáncer de cuello de útero, sino que puede producir cáncer de pene, ¿bien? Y cáncer de lo que se le ocurra, donde estuvo de acuerdo al hábito sexual que tenga la persona, también puede producir cáncer en la boca, cáncer en la garganta, cáncer en la faringe. Lo vamos a ver más adelante. Hoy está en incremento el cáncer de boca, de laringe y de faringe por estos virus. El virus del papiloma humano. Está de moda igual el virus del papiloma humano, porque inclusive se estaba viendo hasta algunos cánceres en el estómago y en el colon. A la miércoles, decía yo, ¿cómo puede ser que un virus llegue hasta ahí? Pero bueno, es medio complicado, igual hay otras explicaciones, no solamente la sexual, que lo vamos a ver más adelante. El virus del HPV mayormente se contagia por vía sexual, pero no es exclusiva. Así que vamos a ver otras causas. ¿Se entendió esto o no? ¿Qué otro ejemplo de virus oncogénico conocen? Aparte del virus de este que estamos viendo, el del HPV, ¿qué otro virus puede producir cáncer? El Epstein-Barr. Muy bien. ¿Y qué produce el Epstein-Barr? Te maté. Profe, quizás digo una burrada, pero No, ahora aprovechen a decir burradas. Después, en el final, no se les permiten burradas. Ahora, digan lo que les ocurre. ¿no produce el sarcoma de Kaposi? No. Estuviste cerca, pero no. ¿Alguien No me más? acuerdo ¿Quién da más? exactamente. Ahora te digo quién produce el sarcoma de Kaposi. De El todas formas, está VIH. bueno lo que decís porque el sarcoma de Kaposi es producido por un virus. Así que está muy bien. No. El virus de Epstein-Barr que produce linfomas. Linfoma Hodgkin. ¿Y qué otra enfermedad no oncológica produce? Muy común. La mononucleosis infecciosa, que se llama enfermedad del beso, que en Argentina le decimos enfermedad Bariloche, no solamente por el beso, por el mate también se contagia. O sea que si yo llego a tener una mononucleosis, la culpa va a ser de ustedes que me convidan mate en el práctico. ¿Bien? Bien. ¿Qué otro virus produce cáncer? Ah, perdón, me habías dicho vos el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es producido por el virus del herpes 8. ¿Bien? Bueno, y podemos seguir hablando de otros virus que no me interesa, pero con esto quiero decirle que hay ciertos virus que son oncogénicos. ¿Bien? Acá está un poco, los virus están dotados de estructuras que permiten su ingreso e integración a las células huéspedes. Recuerden que el virus necesita una célula vivir y necesita de ADN o ARN para vivir. Por supuesto que es similar, entra a la célula por adhesión, penetración, síntesis y replicación del ADN o ARN, ensamble y liberación, lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando vemos patología infecciosa viral. Ahora simplemente estoy tratando de que entiendan un poquitito esto y nada más. Miren acá, características de las infecciones virales. El 60% de las infecciones virales ocurren en el hombre. O sea, el 60% de las infecciones son virales, perdón. El cuadro clínico es semejante entre diferentes tipos de virus. Ustedes saben que los virus respiratorios son todos iguales y son 2 millones de virus y producen la misma sintomatología. Rinorrea, fiebre, decaimiento, etc. Y son mucho o muchas familias de virus. Bien, las pruebas serológicas son de gran valor epidemiológico, pero de escaso valor diagnóstico. Y otra característica general de los virus que tienen poco o el tratamiento es poco eficaz. No hay tratamiento específico. Sí algunas vacunas que son de valor profiláctico, pero no una, ¿cómo se llama? No previene
la infección aguda, sino que lo que hace es prevenir la enfermedad. Estaba pensando en el dengue. El dengue lo produce un virus, ¿y ese virus puede producir cáncer o no? Miren qué pregunta les hago yo. ¿Es oncogénico o no? No, el dengue no. Muy bien, no es oncogénico, está perfecto. Bueno, y acá está un poco lo que estábamos diciendo, la morfología. En el microscopio óptico se puede identificar de forma indirecta a partir de efectos que ahora se los mostramos, que inducen en las células del huésped inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas, desencadenando infiltrados inflamatorios mononucleares acompañados principalmente de linfocitos, histocitos y células plasmáticas. Sin lugar a dudas, los más representativos son los linfocitos. ¿Qué quiere decir que la morfología? La morfología, hay signos indirectos que nos indican que la inflamación es viral a través de la presencia de células mononucleares, y también hay efectos directos sobre las células, que ahora los vamos a ver. O sea, el virus parasita la célula y nosotros a través del microscopio podemos verlo. ¿Por qué? Porque produce alteraciones a nivel del núcleo y alteraciones a nivel del citoplasma, que lo vamos a ver ahora. Creo que tengo algún ejemplo para que vean. Sí. Bueno, relación tiempo infiltrado. La evolución aguda, la noxa viral, infiltrados mononucleares. Por ejemplo, la gripe. Evolución crónica, noxa viral, infiltrados mononucleares. Por ejemplo, las hepatitis virales crónicas. Bien, ¿qué quiere decir? Que el infiltrado es siempre mononuclear, tanto la inflamación aguda como la crónica. Esa sería la diferencia. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos. El citomegalovirus produce una alteración a nivel del núcleo, que se puede ver con el microscopio, que se llama ojos en lechuza o en búho, como ven acá. Ven que son inclusiones intranucleares grandes que producen esta célula con esta característica. Cuando nosotros vemos esta célula así, podemos sugerir que es un citomegalovirus. Bien. Lo mismo el herpes vemos esta célula multinucleada, gigante, con estos núcleos que se llaman envidrios merilados superpuestos, que esto, por ejemplo, nosotros lo vemos en un extendido de Papa Nicolau y estamos en condiciones de decir que es un herpes virus. Por lo tanto, esa mujer o esa chica lo que tiene es que ha contraído una infección viral por el herpes. Entonces hay que llamar a la pareja o a las parejas y decirle que se cuiden. Una vez que adquirieron el herpes, lo tienen siempre. Todo lo que es virus permanece en el cuerpo. En algunos casos pueden abortarse, lo hablamos más adelante, pero en términos generales permanece de por vida, en términos generales. ¿Sí? Nada más. Bueno, inflamación crónica, 2 palabras, ya terminamos. Lo vemos la semana que viene. Es la que dura semanas o meses, persiste en el tiempo y se caracteriza por las células mononucleares. Puede ser no proliferativa o proliferativa. Hoy vimos solamente la proliferativa. La inflamación crónica no proliferativa se caracteriza por infiltración difusa o perivascular con monocitos, que serían los histocitos, o sea, los monocitos son los histocitos en sangre. Linfocitos, células plasmáticas con escasa proliferación del tejido, y con escasa proliferación del tejido de granulación, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la gastritis. En cambio, la inflamación crónica proliferativa, ese infiltrado inflamatorio de células mononucleares, predomina el tejido de granulación con proliferación vascular y fibrosis. Por lo tanto, a lo que se refiere la proliferativa es que hay una alteración del tejido que produjo la inflamación con una proliferación vascular exuberante y fibrosis, a diferencia de la no proliferativa, en la cual la fibrosis y el tejido de granulación es prácticamente inexistente. Y acá tenemos una gastritis, crónica, por supuesto, porque en el intersticio, normalmente entre célula y célula, entre glándula y glándula, no debería haber más de 3 linfocitos. ¿A ustedes les parece que hay más o menos de 3 linfocitos? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, esta es una plasmática. O sea, entre estos espacios no debería haber más de 3 linfocitos. Hay por lo menos 50. Entonces estamos en condiciones de decir que esto es una gastritis crónica, en este caso no proliferativa. Si fuera proliferativa tendríamos que ver mucha fibrosis y mucho tejido de granulación, que obviamente en el estómago no lo vamos a ver, sí en otros tejidos. Ya terminamos. Acá tenemos una colecistitis crónica, que es la inflamación de la vesícula. Fíjense cómo el espesor de la pared, por esa proliferación fibrosa, se engruesa. Esto es una vesícula normal.
Esto es una vesícula, obviamente estos son cálculos o piedras, y esto es una fibrosis que tiene asociada. Es una inflamación crónica proliferativa. Esto seguramente tiene años de evolución, no meses, años. Bien, acá tenemos la vesícula con el infiltrado inflamatorio que no lo vemos, pero vemos la fibrosis proliferativa que tiene. Lo mismo acá, miren la fibrosis que tiene, es enorme esto. Hasta quedó englobada una glándula. Bien. Bueno, pielonefritis crónica es lo mismo. Pielonefritis santogranulomatosa se llama santogranulomatosa porque predominan los histiocitos. Nada más. Esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Así que no les doy más nada y terminamos. Les había hecho esto justo por el día de hoy que venía todo esto de la marcha, les había puesto esto para que lo lean. En realidad pasaron ya más de 18 años de la muerte de Favaloro. Y tenía unos fragmentos realmente muy interesantes para que lo lean. Era platense. Miren esto. A ver dónde está lo que quería que lean. No se consigue nada sin esfuerzo. Y yo veo que ustedes en los últimos años quieren todo sin esfuerzo. ¿Bien? O sea, quieren aprobar sin estudiar. Quieren tener más mesas evaluatorias en lugar de menos mesas. Bueno, menos mesas evaluatorias no van a tener. Pero de tener 2 mesas pasaron a tener 3 mesas, ahora tienen 4 mesas. ¿Bien? O sea, esta premisa de Favaloro para mí es básica. Sin esfuerzo no hay recompensa. En esta era, escuchen bien lo que les voy a decir, en el que el facilismo invade muchas áreas, que los jóvenes entiendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios, bien, salvo yo. No, mentira, no existen los genios. Si habrá uno que tiene un poquito más de neuronas que otro, por supuesto que puede haber, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que este es el primer tema a tener en cuenta. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversas... Bueno, y era muy lindo para que lo lean, pero no los voy a aburrir. Así que simplemente le digo esfuerzo, a sentarse a estudiar. Me hubiera gustado que la clase sea más dinámica, más participativa y que yo pueda haberla, haber podido aplicarla en el pizarrón con otra serie de diapositivas un poquito más gráficas. Pero bueno, lamentablemente esta circunstancia nos llevó a esto, o por lo menos no perdieron la clase. ¿Bien? Bueno, listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perdón por el horario, es tardísimo. Les pido disculpas, pero bueno, había que dar la clase. Todo bien, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. nos estamos viendo, Dios mediante, Profe, muchas gracias. el martes.